Bueno, somos los titulares y en este vídeo vamos a hablar de la categoría de plata del fútbol español, donde hablaremos principalmente de los equipos vascos que están en esta categoría y también el cómo les está yendo a los equipos vecinos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar del Sanse, de la Real Sociedad B, que está siendo un equipo algo irregular, porque el dato principal que se puede remarcar es que en casa es el mejor segundo de la categoría, pero de visitante no ha puntuado aún. Sí, es que es algo Es un dato muy fuerte. es un dato muy fuerte y para mí también a la vez curioso, porque al final es un equipo que está fuera de descenso, no muy lejos, de hecho creo que es el que marca el descenso, y al final los 18 puntos que tiene son en casa. Son todos en casa. Sí, además a mí me parece más curioso porque tú cuando piensas un equipo que suma mucho en casa, piensas, por ejemplo, en segunda, el primer equipo, el mejor clasificado en casa es el Racing, que es un campo muy caliente, que se hacen fuertes en casa, y al final la Real B está consiguiendo hacerse muy fuerte en Anoeta, que es un campo que se juegan por obligación, porque tienen un campo en la ciudad deportiva que no Claro. pueden utilizar, y juegan en Anoeta que se les queda enorme, no va apenas afición, y aún así se están haciendo muy fuertes en casa. Sí, encima al final, siendo un equipo que al final se ven perjudicados por los jugadores que tengan que ir con el primer equipo, porque al final todas las bajas del primer equipo lo suplen con los del Sanse. Y al final el Sanse está tirando de la Real C, que al final es un equipo que sí, que son jugadores buenos, prometedores, pero al final la Real C es un equipo de tercera federación. Y por eso a mí me parece bastante sorprendente su rendimiento y yo creo que es un rendimiento de estar orgullosos y que están formando bien a los jugadores. Sí. Y al final de esta base también pues la Real acabará sacando jugadores para el primer equipo porque al final el objetivo no va a ser tampoco mantenerlo en una categoría, ¿no? La categoría es al final del filial lo que es formar. Y tienes a jugadores como Carrera, que al final Carrera no sé cuántos goles, creo que lleva 6 goles, 6 goles. que ha jugado ya 2 partidos con el primer equipo, que jugó contra el Reus y contra el Villarreal, si no me equivoco. Y también tienes algún jugador que otro interesante. Dani Díaz que ha ido con la selección española con sub-19 muchas veces. Luego, pasando, el equipo armero, el Eibar, un equipo que los últimos años ha estado a puntito de subir, rozando la máxima categoría, que este año se coloca antepenúltimo en Liga y es el penúltimo peor visitante, que no sale de descenso, no levanta cabeza, con jugadores de ellos del Athletic que han acabado en el Eibar, como Javier Martón y Aduares, que al final no le están saliendo las cosas este año. Sí, pero al final es, claro, lo que tú dices, que sí, me parece que tienen una plantilla, aparte de corta, es en plan, los fichajes que han hecho, las cesiones que han venido, yo creo que el único jugador que está rindiendo a un nivel medio decente es Alex Garrido, El canterano del Barça. que viene el Barça Athletic, Jugón. muy jugón, pero es un equipo que a mí me parece muy limitado. Al final tienes jugadores, por ejemplo, John Guruceta, el hermano de Gorka Guruceta, que no valía para el Atleti y y allí es indiscutible, cosa que se sorprende hasta los propios aficionados armeros. Y luego tienes a gente como Aduare, que tampoco está dando el nivel esperado. Y al final es un equipo que ahora mismo yo le veo más cara de primera federación que de mantenerse en segunda. Y es un equipo que hace unas temporadas, si le llegan a ganar al Alcorcón, que estaba ya descendido, estaría Están en primera división. Al final también el fútbol es así y la segunda división es lo que tiene. Es o te refuerzas bien y eres peleón para ascender o en 2 años te vas al pozo. Y yo avisaría a la afición armera de que la primera federación es un pozo del que es muy complicado salir. Sí, al final lo que has dicho tú, la plantilla también, pues hay nombres que muy veteranos ya. Arbilla, por ejemplo, yo creo que está en un punto que vale, sigue jugando porque es Arbilla, es una institución en Eibar, pero no da el nivel que se necesita en segunda división, porque al final en segunda división hay jugadores muy buenos, muy rápidos, que en cualquier balón te la lían y Arbilla me parece que ya está fuera de lugar. Luego, por ejemplo, el caso de Aduares, que has dicho tú, yo creo que en el Eibar tendría que ser un jugador que se eche el equipo a las espaldas, porque al final es Aduares, Claro. ha jugado en el Atleti, ha tenido buenos momentos en Zaragoza no tuvo un buen paso, pero acabó bien, tuvo un buen final, y yo creo que en el Eibar en segunda división debería destacar. De ser el jugador que pida los balones, que encare y que sea diferencial. Un jugador del que deberíamos de hablar todos los fines de semana. Sí, pero al final le está dando una imagen de ser un jugador que parece que está de paso y igual tiene la sensación de que al final la primera división está regalada y a este nivel, con 2 cesiones a segunda, en la que en el Zaragoza no termina mal y en el Eibar de momento que no está destacando, pues de momento yo le veo muy complicado que vuelva. Bueno, es que ahora mismo es de hecho propiedad. Claro, el Athletic rescindió el contrato ya de rescindió el Aduares. contrato. Ya, pero
ya para un Sí, que vuelva, que en un futuro que en un vuelva, sí, futuro lo veo muy yo lo veo complicado. lejos. De hecho, Muy difícil, sí. ahora mismo veo lejos que vuelva a primera división. Sí. Es un jugador que hará carrera en segunda, seguramente, porque el potencial lo tiene. Es un jugador que potencial lo tiene, pero es un jugador que le falla más la cabeza y la motivación que otra cosa. Y lo mismo que has dicho tú, lo de que Arbilla con la edad que tiene esté siendo uno de los Titular mejores, indiscutible. titular Y uno de indiscutible los mejores de la y Eibar. uno de los mejores del Eibar, dice mucho de por qué el equipo está donde está. Es un tema de actitud. Y al final es un equipo que con estas papeletas, yo creo que mi opinión y la de mis compañeros, Sí, es un tiene una mala pinta. es un equipo que probablemente la temporada que viene la juegue en primera Y me da división. pena. Y bueno, ahora siguiendo en la categoría de plata, como este canal está centrado en gran parte al fútbol vasco, vamos a hablar de los jugadores que están haciendo Erasmus en segunda división. Empezamos por arriba. Al final empezamos por arriba, al final el líder de la categoría, el denominado Eusko Racing, que bueno, tiene al máximo goleador de la categoría, Asier Villalibre, que está cedido por el Deportivo Alavés, que lleva, si no me equivoco, suma 10 goles. 10 goles. Luego también cedido por el Atleti, Pello Canales. la sorpresa de segunda división, Pello Canales, que está rindiendo a un nivel impresionante y que se está ganando a pulso El puesto el año que viene en el el puesto del año que Sí, viene sí, en sí, el Atleti, totalmente. sobre todo con las posibles bajas que puede llegar a tener por un tema de edad en el medio del campo. Claro. Luego, al final, la estrella del Racing sigue siendo Vasco, Sí, que Íñigo Vicente. Íñigo Vicente, el de Derio, que al final todo el mundo lo cree, salvando a Jeremiah Hernández, que Íñigo Vicente, los reales peloteros, decimos que es el mejor jugador de la mejor categoría. jugador de la categoría. Sí, bueno, yo creo que al final Pello Canales, por empezar así, por el que más puede interesar a la afición del Athletic y de equipos vascos, porque es el más joven, el que tiene más proyección. Sí. Todo el mundo cuando llegó al Racing pensaba que era un media punta, así un 10, jugón, con calidad, y la han reconvertido. Ahora mismo juega en el doble pivote, o en un tribote más bien, porque en los dibujos del Racing aparece media punta, pero cae mucho para ayudar a la salida de balón. Y al final está siendo, en los datos que publica el Racing cada vez que acaba un partido, siempre que juega, es el jugador con más kilómetros, abarca una burrada de campo y además tiene llegada porque ha anotado varios goles, ha dado varias asistencias y para mí yo creo que tiene un lugar asegurado en el Atlético. Sí, que al final es lo que tú decías, que la cesión al Racing al final era una cesión que en parte se discutía porque incluso había racinguistas que pensaban que se iba a solapar en parte con Íñigo Vicente y todo lo contrario, al final yo creo que están complementándose muy bien, han encajado muy bien y bueno, y el Eusko Racing está siendo el equipo de moda de segunda división y a ver, recemos porque la temporada que viene por fin pueda volver el Racing a la categoría de oro del fútbol español. Otro de los jugadores que tenemos que nombrar es John Morcillo, que es jugador del Athletic, 5 goles y 3 asistencias este año para el Albacete, dando un nivel muy muy alto desde el nivel que ha dado otras temporadas. Sí, yo creo que debutó bastante joven en el Athletic y yo creo que de cierta forma le pudo la presión. Es decir, la afición del Athletic sí es muy buena afición, apoya mucho, pero hay veces que tienden a acelerar las cosas con los jugadores que salen de Lezama y yo creo que Morci pues le pudo la presión, no daba lo que se creía que podía dar y ahora en el Albacete lleva ya varias temporadas buenas y yo no descarto que en un futuro acabe jugando otra vez en primera división. Sí, para mí está siendo una de las sorpresas de la segunda división porque yo al final, nosotros que seguimos mucho a Atleti, yo me acuerdo que yo Morcillo sube desde el Bilbao Atleti y hace una pretemporada muy buena y lo que comentas tú, la afición de Atleti ya lo puso en un estándar, le puso a un nivel que simplemente pegó un pequeño bajón y a partir de ahí se le empezaron a subir a la espalda la afición y yo Morcillo simplemente fue un jugador que le pesaron y al final tuvo que pedir salir, pidió una cesión a segunda y en segunda, bueno, poco a poco se va afianzando, va haciéndose jugador, ya cuenta con 27 años, ya una edad madura en el fútbol, en el que esta temporada está sorprendiendo mogollón y al final es un jugador que tiene cualidades de sobra, porque al final es un delantero extremo bastante rápido, tiene una zurda súper potente. Por lo cual, a mí es un jugador que no me sorprendería verlo, no te digo el año que viene, pero no te digo yo que acabe haciendo un poco de carrera ya un poco más mayor en primera división, porque a mí me parece un jugador muy válido. Claro, es el tipo de jugador de primera para mí, un jugador explosivo, que tiene las cualidades, alto, fuerte. Un jugador también del que yo creo que hay que hablar es Beñat Navarrena, que está ahora mismo de Erasmus en el Castellón, un equipo que está siendo una de las grandes revelaciones de la competición, ahora mismo se sitúa quinto. Y al final es un jugador que ha ido de menos a más. Claro.
empezó disputando minutos, pero luego un momento que perdió completamente la continuidad, no sumaba minutos, pero actualmente, casualmente también ligado con los buenos resultados que está teniendo el Castellón, se ha ganado la titularidad, está jugando prácticamente todo y a mí me parece un jugador que se está ganando galones, está consiguiendo experiencia en segunda división, en una categoría ya profesional, porque, vale, sí, el año pasado era el capitán del Valetti en Primera Federación, pero al final es un jugador que ya tiene 22 años y el salto a primera es un salto muy grande y hay jugadores que necesitan ese paso por segunda, al hacer la mili, como se decía antes. Entonces yo creo que es un jugador que el año que viene puede ser válido, igual necesita otra cesión a segunda o a un país extranjero. O a un primera tabla baja. A un primera tabla baja, a un recién ascendido, pero a mí me parece que está siendo un jugador válido y que esta segunda división, esta cesión, le está viniendo muy bien. Último jugador del que hablamos, Ainguero Lagarrita, camada del 2005, casualmente también cedido del Athletic, militando en el Andorra y que bueno, suma casi 1000 minutos, solo un tanto esta temporada, también esa mala racha que lleva el Andorra, no gana desde septiembre, entonces no está en una situación fácil tampoco para ser un chaval. Yo creo también que al final le ha pesado porque empezó siendo indiscutible y casualmente ha ido seguido de que desde que perdió el puesto el Andorra no remonta. También yo creo que esta cesión en parte le puede llegar a perjudicar porque al final es un jugador expresamente pedido por Ibai Gómez y al final Ibai Gómez ha dimitido de su puesto. También probablemente le fueran a cesar, pero ha dimitido el puesto y ahora actualmente sigue sumando minutos, pero es un jugador que está sumando muy poco, no entra tanto en juego porque al final el Andorra juega una cosa diferente a lo que pide él y al final es un jugador que capacidades tiene porque al final ha sido un jugador que ha sido internacional con España en categorías inferiores, Sí. ha debutado en primera división en San Mamés y es un jugador que promete cosas, sigue siendo joven, tiene 20 años cumplidos este año, todavía es joven y es un jugador que yo creo que tiene proyección para llegar a primera división y que pero todavía le quedan algunas cesiones que otras. Falta curtirse. Le falta curtirse, le falta ese cuerpo, esa manera de bregar, pero bueno, es un jugador con una zurda prodigiosa y yo creo que es bastante válido.